Ok, entonces muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su segunda sesión de su curso English Works Tech Level 1. El día de hoy vamos a verificar las actividades que debemos realizar esta semana. Recuerden que al final de la sesión vamos a dar un espacio para que por favor, pues, si tienen alguna inquietud, puedan preguntar, ¿ok? Y por lo tanto, pues, mientras está la sesión, por favor, inhabilitamos los micrófonos para no tener interrupciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Ok, entonces, las actividades que vamos a realizar esta semana, recuerden que estamos en la semana 2, van a ser las siguientes. Yo ya les envié esta notificación. Recuerden que esas notificaciones están en la plataforma Territorio, en la parte de anuncios, que es la primera página de entrada que tenemos cuando ingresamos a la plataforma. Y también debe llegarles una notificación o una copia a su email. Hay email que tienen registrado en Sofía Plus. Entonces, las personitas que de pronto no saben qué email tienen registrado, ingresen a Sofía Plus por datos persona en la parte izquierda y se van a dar cuenta qué datos tienen registrados. Ahí pueden actualizar si quieren cambiar de email para que puedan recibir las notificaciones y la información que les envío de ayuda durante el transcurso del curso. Entonces, recordemos que cuando iniciamos o cuando ingresamos a la plataforma, vamos a ir a esta pestaña que se llama Contenido del curso. Dentro del contenido del curso nos va a aparecer esta opción, le damos clic en Empezar, luego le damos Proyecto, Actividad 2. Recordemos que las actividades de la semana 1 siguen habilitadas en este momento, desde el inicio hasta el final, hasta la fecha final de entrega, que es el 31 de agosto, tienen habilitadas todas las actividades para las personas que quieran ir adelantando, lo puedan hacer. Recuerden que lo único que necesitan es tener acceso al material de la semana, que lo tienen acá en esta carpeta de contenido del curso, y ahí se les va a explicar paso a paso cuál es la temática, se les dan ejemplos, y es el material suficiente para que ustedes puedan realizar las actividades, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dentro de esta semana, aquí nos dice, vamos a bajar la versión descargable. Recuerden que ustedes navegan con estas flechitas. Acá tienen la versión descargable en PDF, les recomiendo que la tengan a la mano. Ok, entonces, aquí lo primero que vamos a encontrar es precisamente cuál va a ser el tema. Entonces, te dice, vamos a aprender sobre rutinas, adverbios de frecuencia, preposiciones en tiempo y la pronunciación de los sustantivos en plural. Es decir, estamos hablando de presente simple. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Para dar información general sobre nosotros, dónde trabajamos, qué hacemos, dónde vivimos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestra rutina diaria, que normalmente nos levantamos a las 5 de la mañana, que luego atendemos la cámara, desayunamos, bla, bla, bla. Todas esas actividades es presente simple. Entonces, eso es lo que vamos a aprender esta semana. Cómo dar información general sobre nosotros. Recuerden que la semana pasada fue información personal, ¿cierto? Información básica. Esta semana ya vamos a hablar de verbos específicos, de las actividades que normalmente hacemos. ¿Okay? Entonces, importante, aquí vamos a aprender unas expresiones relacionadas con la frecuencia, es decir, yo siempre hago esto, yo nunca hago esto, yo frecuentemente hago esto. Entonces, ¿y cómo vamos a utilizar esas expresiones relacionadas con el tiempo? Entonces, aquí súper importante, van a aprender sobre las preposiciones relacionadas con el tiempo. Ah, profe, es que yo confundo entre and, on, in, no sé cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Aquí se las van a explicar muy puntual. Entonces, mira que acá le dicen, oye, este es simple present tense, es decir, presente simple. Te van a decir, mira, de esta manera puedes hacer una pregunta, mira, cuando vas a afirmar o a negar algo, qué auxiliar utilizas, dependiendo de los pronombres, y les va a dar un listado de las actividades más comunes. ¿Qué es lo importante? Mira que yo acá no necesito
tener traducción. ¿Por qué? Porque yo con una imagen puedo saber exactamente cuál es la actividad en inglés a la cual se están refiriendo. Entonces, súper importante tener estas actividades en cuenta, la van a necesitar más adelante para un ejercicio que tienen que realizar dentro de las actividades. Entonces, mira, el primero, get up, levantarse. Recuerde que los verbos son compuestos, muchachos. Los verbos no se aprenden por palabras. Profe, yo tengo un listado de los 100 verbos más utilizados. Ok, súper, ¿te lo sabes? Sí, profe, me lo sé de memoria. Excelente. Conjúgamelos, haz una oración. Profe, no sé. Ah, bueno, los verbos, no. Si tú fueras a hacer un diccionario andante, listo. Como un lorito, repites, te dicen, ok, saltar, jump, correr, run. No, la idea es que ustedes aprendan los verbos compuestos por oraciones. Profe, ¿cómo así que compuestos? Sí, es decir, ellos van en una expresión de 2 o 3 palabras y siempre van a ir en conjunto. Por ejemplo, número 8, put on makeup. Profe, ¿qué significa eso? Maquillarte. ¿Cuántas palabras hay ahí? 3. Profe, es decir, ¿yo puedo separar estas dos? No. Todo en su conjunto quiere decir maquillarse. Entonces mira que no es una sola palabra, es un conjunto de palabras, por eso los verbos son compuestos. Y es importante aprendérselos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya sé cómo utilizarlos. Entonces, mira, acá tienen la listica con las actividades y las imágenes. Acá tienen otro conjunto de verbos compuestos sobre las rutinas o sobre las actividades más comunes, para que lo tengan en cuenta. Y aquí está esta explicación sobre las expresiones de tiempo. Profe, cuando utilizamos as, mira, te dice, para el tiempo, cuando estamos hablando de la hora. Entonces, siempre cuando decimos, ok, I wake up at 7 o'clock, siempre que voy a pronunciar la hora voy a utilizar at. Ah, ok. Ojo, cuando digo a mediodía, midday, profe, pero ahí no estoy diciendo una hora. Sí, estoy diciendo una expresión que es mediodía. ¿A qué horas es el mediodía? A las 12:00. Entonces, yo puedo o utilizar la hora o utilizar expresiones que me digan una hora. Mediodía, medianoche, son como las más comunes. El momento en el que me voy a dormir. Entonces, mira que acá nos dan un ejemplo de cómo utilizar esas preposiciones con el tiempo. Por ejemplo, I wake up at 7:30, I lunch at noon, es decir, noon significa al mediodía, es decir, a las 12:00. Yo puedo utilizar una expresión que me diga mediodía o puedo utilizar la hora. Mira que siempre voy a utilizar más. Lo mismo va a ser con on. Cuando utilizo on, te dicen, mira, pues cuando estés hablando de los días pueden venir en fecha, ¿cierto? 6 de octubre o también en los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Siempre que voy a hablar de los días, es decir, voy a utilizar on. Y acá, y es para el resto. Profe, ¿cómo así que para el resto? Sí, de día en adelante todo va a ser in. Voy a decir en septiembre, in September. Voy a decir en el año 2020, ok, in 2020. Voy a decir en el siglo XIV, ok, in 714. Voy a decir en la década de los 80, in the 80s. Entonces, mira que acá me están explicando cómo utilizar. Entonces, por favor, mira, acá hay unas excepciones. Por ejemplo, cuando hago el fin de semana on, cuando hablo de los días, mira, acá me dan ejemplos, cuando hablo de meses siempre va a ser in. Entonces, súper importante que lo revisen. Y también van a ver las frecuencias, adverbios of frequency. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando utilizas en rutina, tú dices, oye, yo siempre hago esto, oye, yo nunca hago esto, oye, yo normalmente hago esto. Entonces van a entender y van a aprender dónde va ese adverbio. Mira que ese adverbio va antes del verbo. No, porque antes del verbo, porque está modificando la frecuencia con la cual hacemos esa actividad. Entonces mira que acá nos dicen, ah, ok, mira, si vas a colocar el adverbio, colócalo antes de el verbo. Y mira que utilizan y te dan ejemplos muy concretos.
Entonces, eso es lo que por favor quiero que revisen antes de iniciar las actividades. Y ahora les dicen, mira, acá les vamos a enseñar cómo pasar un sustantivo de regular, perdón, de plural, de singular a plural. Entonces, normalmente cuando vamos a colocar de singular a plural, pues le colocamos la S, ¿cierto? Esa es la lógica. Pero hay algunas reglitas. Entonces, mira, para sustantivos que terminan en estas letras, le vamos a agregar ES. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, si la palabra termina en 2S, aumentarle otra S, 3S, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, mira que acá te enseñan cómo escribir las palabras de singular a plural cuando son irregulares, es decir, que no debo agregarle solamente la S, sino que de acuerdo a su terminación debo agregarle ES. O que a veces debo cambiar la F por S. Entonces mira que aquí están las reglitas. Son súper sencillas, pero créame que son súper handy, sobre todo en el momento de presentar algún examen, porque a veces las palabras nos colocan como esas cascaritas de la palabra con S. Profe, qué pena una pregunta. Por ejemplo, ahí en Kiss se le agrega otra Z, no solo la S, sino la Z también. Esos son, por ahí va a estar, lo que pasa es que cuando las palabras terminan en, ya te digo, hay una reglita que dice, siempre que tú le vas a agregar algo a una palabra, sea un verbo, porque acuérdate que los verbos cuando estamos hablando de terceras personas se les coloca S, ¿cierto? Entonces, si tienen esta regla, esa reglita la van a encontrar más adelante. Si termina en consonante, vocal y luego consonante, bueno, acá, wishes, vocal, consonante, bueno, esta es una excepción, esta hay que revisarla. Pero normalmente, acá, esta te la reviso, mi reina, normalmente por sonido, acuérdate que son irregulares, mi reina. Entonces te están diciendo que se escribe de esta manera. Hay una reglita, pero ahí no se cumple, ven a ver si buscamos otra, donde si la palabra termina en consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última letra. En este caso, déjame miro, esta es una excepción, mi reina, pero mira que es solamente para ese caso. De resto, simplemente le agrego la ES, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Porque mira que no se cumple, es consonante vocal, vocal, entonces realmente es una irregular, ¿ok? Es lo que también tenemos que aprender. Hay algunas reglitas en inglés, sin embargo, no quiere decir que sea en general, así como en español, que si esa suena como algo. En inglés tiene algunas reglitas, pero hay algunas excepciones. ¿Qué es lo importante? Conocer esas excepciones, porque vamos a saber que se van a escribir de una manera totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, mira, acá les aconsejo que lo tengan a la mano, porque ese es el material que van a utilizar. ¿Ok? Listo. Ese es el material. ¿Cuáles son las evidencias? Recuerden entonces darle clic en la pestaña que dice evidencias. Vamos a navegar, vamos a ver, la primera evidencia se llama Daily Routine, que quiere decir rutinas diarias. Ok, van a bajar aquí el documento. Y les dice, mira, ok, aquí supuestamente se habla de un audio, ignoremos eso. Acá simplemente les están diciendo, necesitamos que por favor en 15 actividades, yo se las pongo en 10, no necesariamente tienen que ser 15, yo les voy a enviar otro archivito. Necesito que en 10 actividades, es decir, 10 frasecitas, me hablen de su rutina diaria. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Exactamente como lo tienen acá. Es más, si quieren pueden utilizar las mismas para que no se me vayan a enloquecer, pueden utilizar las mismas imágenes. Y mira que acá les dicen cómo es el verbo. ¿Qué debo hacer? Pues simplemente debo hacer las oraciones. ¿Cómo así? Decir,
Yo me levanto a tales horas. Yo almuerzo a tales horas. 10 frasecitas utilizando los verbos que vimos allá y las preposiciones de tiempo. Si voy a hablar de hora, acuérdense que es a, si voy a hablar de días, que es on. ¿Listo? Van a ser 10 frasecitas. Acá me hablan que después de que las haga, voy a enviar el audio. Yo les doy dos opciones. Recuerden que yo siempre trato de darles dos opciones. Las personitas que quieran, por acá tengo un archivo que yo les hice para el otro grupito, que pueden utilizar como formato para que realicen la actividad. Recuerden que yo les envío estos archivos, yo se los estoy cargando ahí a la plataforma, por favor revisen sus correítos. Acá, mira, se las coloco más fácil. En esta actividad deben realizar 10 frases que hablen de su rutina diaria, basado en los verbos, el material, en la imagen algunos verbos comunes, bla, bla, bla. Ojo. Y acá les doy un ejemplo. Les voy a decir, mira, pueden copiar si quieren para que, digamos que como que vayan relacionando pues el verbito con la actividad, la colocan al frente y al frente colocan yo me levanto a tales horas, yo me baño a tales horas. Son 10 frasecitas. En la actividad habla que tienen que hacer la pronunciación. Para las personitas que se les dificulte, les voy a dejar simplemente el archivo plano, es decir, en Word, y que abajo me escriban la pronunciación. Recuerden que yo les dije que utilicen, puede ser el traductor de Google, colocan la frase y miran cómo se pronuncia. Entonces, lo tienen cuchoneando. I wake up at 6 a.m. Profe, ¿para qué sirve esto? Para que ustedes le vayan perdiendo miedo a la pronunciación. Yo les he dicho siempre, muchachos, si ustedes de primerazo quieren aprender a leer el inglés, pero lo hacen solamente visualizando a veces la frase solamente en inglés, ustedes tienden a confundirse. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a leer las vocales como las entendemos en español. Entonces, una manera súper simple es hacer esto. Mira, I wake up at 6 a.m. Cuando lo vayas a grabar, pues vos vas a leer esto. Qué pena, profe. Entonces tocaría escribir las 10 frases junto con sus pronunciaciones y si queremos una imagen, añadir una imagen. ¿Sí? Ajá, y si quieren, exactamente. La imagen es para reforzar cada vez que ustedes estén escribiendo el verbo, sepan a qué estén hablando, ¿cierto? Esto es una técnica que es asociación, una asociación que es visual. Entonces, aquí tenemos que utilizar todas las técnicas que nos funcionan. Esta es una muy buena. Por ejemplo, yo soy muy visual, entonces prefiero ver la imagen con la expresión en inglés, porque si ustedes colocan la traducción al frente en español, ahí es donde ustedes están obligando a su cerebro siempre a traducir. Hay cosas que es mejor, y es mejor aprenderse las cositas directamente en inglés asociadas a una acción, a una imagen, porque la imagen te está diciendo qué significa, vos no necesitas colocar de ahí la traducción. ¿Listo? Las personitas que quieran pueden enviar el archivo plano y adicionar el speaking. Pero siempre algunas me dicen, profe, es que a veces no suben los archivos de audio, entonces por eso yo siempre les doy la opción que coloquen la pronunciación ahí abajo. Y ya, pero cuando tienen la pronunciación escrita les va a obligar a su cerebrito a que hagan el ejercicio de identificar, ok, esto no es una I, sino que se pronuncia I, wake, ok, la I no suena la última consonante, aquí la suena como A, I wake up, ok, suena como up, y uno se va acostumbrando y vaya identificando. La próxima vez cuando vea la palabra up, no va a decir up, sino que van a decir up. ¿Ok? Entonces, esta es una manera muy sencilla de aprender a pronunciar. ¿Listo? Son 10 frasecitas súper simples. Yo les voy a enviar este archivito, o si quieren pueden hacer otra en Word, no hay problema. Yo se las dejé a 10 frasecitas. Ahí en la guía dicen 15, pero con 10 es suficiente. Si quieren hacer las 15, súper bien.
Si quieren hacer 20, súper bien. ¿Ok? Como mínimo 10. Recuerden, guardan los cambios, guardan el documento y para enviarlo, para montarlo en la plataforma, recuerden que dentro de cada una de las evidencias está este botoncito que dice ver evidencia, que realmente es enviar evidencia. Ahí, cuando ustedes le dan clic, les abre una ventanita emergente y un botón que le dice adjuntar archivo. ¿Ok? Realmente a mí no se me muestra, no muestra de la misma manera porque estoy siguiendo desde mi perfil. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando ingresen que él sube el documento. Yo les dije, por acá por evidencias, se van a dar cuenta cuando el archivo ya está subido. ¿Listo? Esa sería la primera actividad que deben realizar. Vamos a ver si se puso lenta. Vamos a ver la otra actividad desde por acá. Ok. Hay otra actividad que se llama My Ideal Self. Yo les regalo este archivo. Recuerden que a mí siempre me gusta darles archivos para que ustedes se puedan guiar y entiendan cuál es la aplicación de la actividad. Si ustedes leen juiciositos, el material, se van a dar cuenta que cuando estamos hablando de terceras personas, profe, ¿cuáles son las terceras personas? Ella, él o un objeto, o una cosa, o un lugar, cuando hablamos de ti. Cuando estamos hablando de presente simple y estamos hablando de esos tres personajes, los verbos deben llevar ese, ¿ok? Siempre cuando estamos hablando de presente simple. Entonces, acá, ¿qué van a hacer? Van a hacer otras, aquí cuántas les dejé 9 frasecitas. Otras 9 frases pueden utilizar verbos adicionales y lo que van a tener que colocarle S a esos verbos. Profe, ¿y yo cómo sé si le coloco S o le coloco S? ¿Se acuerdan las reglitas que tenían allá para pasar de singular a plural? Sucede y funciona exactamente lo mismo cuando le voy a colocar S a los verbos. Funciona exactamente las mismas reglas, ¿ok? Entonces, que cuando termina en vocal O voy a colocar S, que cuando termina en H voy a agregar S, que cuando termina en S voy a agregar S, es de la misma manera. ¿Qué significa acá y qué es lo que van a hacer? Cuando tú colocas My Ideal Self, aquí te están pidiendo que coloques 10 frasecitas de tu ser ideal, es decir, tú vas a nombrar a tu ser ideal como si fuera otra persona y vas a decir lo que te encantaría o lo que te gustaría hacer si tuvieras la, digamos, como la facilidad de imaginarte tu ser ideal. Aquí le pueden colocar My Ideal Self o le pueden colocar su nombre para que no se me confundan. Por ejemplo, Sara, acuérdense que Sara es tercera persona, ¿cierto? Porque estoy hablando de ella. Entonces, Sara always, vamos a utilizar los adverbios de frecuencia para que nos vayamos acostumbrando, va a ir antes del verbo. Does her work on time. ¿Qué significa? Que Sara siempre hace su trabajo a tiempo. Listo, esta es la frasecita, si quieren la pueden acompañar también de una imagen. Yo les voy a regalar este archivo para que lo tengan ahí como base, pero no va a pasar pues que me van a enviar el mismo archivo, ¿no? Simplemente les voy a enviar, bueno, ahorita les quito pues otras diapositivas, sino que yo les dejo la estructura para que sea mucho más fácil, ¿ok? De realizar. Simplemente lo modifican, le cambian las actividades, colocan su propio nombre, si no quieren colocar My Ideal Self, aquí simplemente están diciendo mi ser ideal, ¿cierto? Y significa lo mismo, siempre lo voy a tratar como tercera persona porque es como si estuviera hablando de alguien más. ¿Qué debemos tener aquí en cuenta? Que los verbos deben llevar ese, muchachos, porque estamos hablando de tercera persona. Entonces aquí, en esta actividad, a diferencia de la otra, porque en la otra estoy hablando de yo, y los verbos van normalitos, no llevan ese, acá te están diciendo cómo debes colocarle ese a los verbos en presente simple cuando estás hablando de tercera persona. ¿Ok? Si quieren, aquí los verbos que utilizo son diferentes, pero podemos utilizar verbitos del mismo material. Traten de utilizar otros diferentes a los que utilizaron anteriormente.
o si quieren pues utilicen los mismos, pero recuerden que tienen que colocarle ese, ¿ok? Y cambiarlo, ya no va a ser el pronombre yo, sino que van a colocar su nombre o van a colocar mi ser ideal, ¿listo? Y así modifican las cosas. Señor. Profe, y entonces toca presentar este trabajo junto con los demás archivos en la plataforma, toca subirlo junto con los demás archivos. Acuérdate, esta es otra actividad, es que no me estaba cargando. Acuérdate que cada actividad, mira, esta es, no, la anterior que vimos se llama Daily Routine. La siguiente, que es la que les estoy explicando, se llama My Ideal Self. Sino que yo ya les bajé el documento. Es un documento en PPT. ¿Listo? No, esta es otra actividad. Mira que cada actividad, acuérdate que cada semana tiene 4 actividades. Entonces ya resolvimos la anterior, estamos resolviendo esta. Esa es la actividad, mira, sino que aquí el archivo no me estaba funcionando, pero ya lo voy a abrir. Esta es la segunda actividad que deben realizar, mira. Recuerden que acá el archivo le dice, mira, en este momento vas a hacer un material, mira, vas en un documento, en una presentación de PowerPoint, vas a escribir 12 actividades diferentes describiendo tu ser ideal y utilizando los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Eso es, ¿sí ves? Sino que yo normalmente para que ustedes no tengan que crear el archivo, yo les creo el archivo como tal para que ustedes trabajen sobre una estructura. ¿Sí entendiste? ¿Quién me preguntó, por favor? Yo, José Villamil, sí entendí, gracias. Listo. Sí, lo que normalmente es, acuérdense que ahí están los archivos en PDF de lo que tienen que hacer. A veces el archivo está en Word para que lo modifiquen ahí mismo. Pero, por ejemplo, cuando no está el archivo como tal, a veces yo les creo un archivo y se los coloco también ahí en la plataforma, pues para que trabajen sobre él, hagan la actividad y listo. ¿Ok? Para que sea mucho más fácil. Esta es la segunda actividad que voy a hacer. La anterior, que se llama Daily Routine, rutinas diarias, este que se llama My Ideal Self, mi ser ideal. Y la siguiente que deben realizar se llama Aware of Difference and Similarities. Entonces, recuerden, este documento lo pueden bajar acá. Si no lo encuentran o a veces no lo bajan, recuerden que yo también se los comparto directamente ahí en la plataforma, en la parte de anuncios. Normalmente les digo ayudas, actividades, semana tal, porque a veces me lo solicitan. Cuando yo les coloco algo ahí, directamente les llega al correo, es decir, lo pueden bajar directamente de su correo sin tener que ingresar a la plataforma. ¿Listo? Ok, esta actividad se llama Aware of Difference and Similarities y te dice, mira, va a haber ok, acá hay un párrafo describiendo Scott Morning Routine, ¿cierto? La rutina de Scott. Va a ser esto. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a comparar nuestra rutina con la rutina de Scott y vamos a encontrar qué similares y diferencias tenemos entre su rutina y mi rutina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo. Acá les coloqué un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, aquí dice, vamos a ver dónde está Scott Huyakanda. Él medita desde las 6:10 a las 6:30 AM. Profe, yo no medito. Ah, ok, puedes utilizar esta para hacer una diferencia. Entonces, simplemente copias esta misma oración, mira que yo la coloqué acá,
simplemente voy a colocar Scott, ¿cierto? Para que sepan que es el Scott medita desde tal hora a tal hora en la mañana. Y yo no. Acuérdense que hay un nacionalista cómo hacer una frase positiva y una negativa. Entonces, si es una diferencia, pues digo, Scott hace tal cosa y yo no. Por ejemplo, Scott usualmente se despierta a las 6 y yo me despierto a las 8. Profe, ¿y aquí cuál es la práctica? La práctica es que ustedes entiendan que cuando ustedes están utilizando o están hablando de Scott, están hablando de terceras personas, es decir, que este verbo debe llevar S. Y que cuando estoy hablando de yo, el verbo no lleva S. Entonces, mira que yo puedo utilizar el mismo verbo, pero aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que identifiquen que cuando ustedes van a hablar de Scott, es decir, de él, de ella o de una cosa, los verbos deben llevar S. Y que cuando estoy hablando de yo, simplemente los verbos no llevan S. Entonces, mira, si él hace algo y tú no, pues simplemente dices y yo no. O también puedes decir, por ejemplo, I do exercise, por ejemplo, yo hago ejercicio, exercise every day, ¿cierto? Yo hago ejercicio, y Scott no lo hace. ¿Cómo lo niego? Does not. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sí? Cuando yo voy a decir que yo hago algo y otra persona no lo hace, ¿cómo niego cuando estoy hablando de tercera persona y cómo niego cuando estoy hablando de yo o de los demás pronombres? They, we. ¿Dónde pueden encontrar esa explicación? Mira que lo vimos en el material. Son solamente 6 frasecitas donde voy a comparar. ¿Listo? Profe, ¿y si los dos hacemos lo mismo? Ah, bueno, pues voy a decir, por ejemplo, digamos que los dos meditamos. Scott y yo, es decir, nosotros meditamos, le quito la eso porque ya estamos hablando de nosotros, desde las 6:10 a las 6:30 en la mañana, listo. Estoy hablando de una similitud. Entonces, lo que queremos acá es que ustedes aprendan a combinar los diferentes pronombres, ¿ok? Si estoy hablando de Scott y yo, el verbo no lleva S. Si voy a hablar de Scott, voy a decir que Scott usualmente se despierta a las 6 y voy a decir que yo me despierto a las 8. Mira que aquí es una diferencia. ¿Listo? Entonces, eso es la comparación que tienen que hacer. Son solamente 6. Y listo. Tienen que guardar los cambios. Yo les regalo, mira que yo aquí les estoy colocando un ejemplito de cómo hacerlo. ¿Ok? Porque en el otro archivo que está en la plataforma, todo esto sale en blanco. Pero acá les estoy explicando cómo hacer una comparación, cómo puedo hablar de una diferencia. Simplemente es unir las dos frasecitas diciendo que puedo hacer una cosa y que yo hago la misma o me despierto, pero a diferente hora. Eso es lo único que deben tener en cuenta. ¿Ok? Listo, guardan los cambios. Recuerden que para enviar la actividad dentro de la misma opción, mira aquí dice, aquí está esta evidencia, está la opción que dice ver evidencia, les va a salir la ventana emergente, creo que por aquí ya se abrió. Por ejemplo, acá tenemos la de Daily Routine. Cuando ustedes le dan en ver evidencia, les sale este cuadrito. Y acá les va a salir, lo que pasa es que acá me sale a mí calificar evidencia, pero a ustedes les va a salir acá abajo donde dice adjuntar archivo. Lo adjuntan y le dicen contestar. Y ahí ya se dan cuenta cuando suben el enlace y el archivo adjunto. ¿Ok? Listo. ¿Qué actividad nos falta? La actividad interactiva. No sé cómo les ha ido con las actividades interactivas, si ha estado funcionando. Recuerden que las actividades interactivas son directamente para realizarlas en la plataforma. Cuando la plataforma está un poco lenta o caída, pues como que no les va a cargar. Si tienen algún inconveniente con las actividades interactivas, por favor me comentan, ¿ok? Para revisarlas.
Entonces, mira, aquí está la actividad interactiva, simplemente decimos ver Scorm, y ahí nos va a salir la ventanita emergente. Recuerden que tengo que tener activados los cookies, los plugins, para que pueda abrirse la ventanita y cargar el flash. Si no los tengo activados, pues me va a bloquear, me va a salir por acá como un candadito o algo rojito que está diciendo que la plataforma me cargue la actividad. Okay, por ejemplo, en este momento está un poco lenta, mira que no se carga nada. Las actividades interactivas como tal, si no les funcionan, no se me preocupen. Por favor, me comentan y alguna cosa, pues miramos una solución. Si no está funcionando, pues simplemente la eliminamos de las actividades y realizamos las otras tres. ¿Listo? Nos ponemos a ver si mientras nos carga. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre el manejo de la plataforma, el desarrollo de las actividades? Ah, ok, ya nos cambió. Entonces, mira que este es súper sencillo, es otra alternativa de aprender. Aquí nos dicen, mira, las instrucciones. Richard se levanta a las 7 del día de hoy y tenemos que encontrar qué otras actividades hace dándole clic a la imagen que se sobresale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a ver unas imágenes que yo voy a ver diferentes, que van a tener, mira, esta iluminación, y tengo que escoger el orden adecuado de la oración, basándome en la actividad que me están mostrando. Entonces, acá está el reloj. Lo único que tengo que hacer es organizar, escoger cuál es la opción para que la frase quede en correcto orden. Entonces, el reloj me dice a las 7, ¿cierto? Aquí dice que a las 10 pasadas, listo, esta es la opción. At 7 o'clock, aquí ¿qué verbo será? Pues yo creo que ya tendió la cama, entonces, he makes the bed. Listo, entonces, ¿qué debo hacer? Escoger la opción correcta para hacer la frase de manera adecuada. Entonces yo digo, a las 7, él tiene que tener el verbo, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre la manera de hacer una oración es, el tiempo puede ir al inicio o al final. ¿Qué va a iniciar? La persona de quien estoy hablando, el pronombre, él, Sara, Richard. El verbo tiene que tener ese y luego el complemento. Recuerden que eso está en el material para que lo puedan verificar. Profe, y si es una pregunta, pues tiene que comenzar con el auxiliar. Entonces, mira, acá tengo el auxiliar das, tengo el auxiliar tus. Pero en este momento, mira que no hay ninguna opción de pregunta, porque aquí no hay ningún signo de interrogación. Entonces, bueno, yo diría que es esa. Le doy check y me sale verde, 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 súper. Hice la frase de manera adecuada. Le doy siguiente. Y sigo, mira que me van alumbrando cada uno de los objetos y realizo cada una de las opciones. Simplemente tengo que escoger el orden lógico de cada una de las palabritas para que la oración me quede correctamente. Entonces, cuando termine, recuerden que me va a salir una frase de perfect, felicitaciones. Voy a esperar a que me salga ese mensaje de confirmación para que ya yo tenga la seguridad de que la nota me la guardo automáticamente en la plataforma. Recuerden que esto califica la plataforma. Profe, y si cierro en este momento acá, queda en proceso que intentaste realizar la actividad, pero no te la va a calificar. Profe, y si la pierdes, simplemente vuelves y le das clic, la puedes hacer cuantas veces quieras. Este va a guardar el último intento. ¿Listo? Entonces, esas son todas las actividades que debemos hacer esta semana. No sé qué dudas tengan, preguntas, inquietudes. Recuerden que acá, muchachos, mira, cuando ustedes ingresan a la plataforma, les sale esta opción. Ustedes escogen el nombre del curso, ¡pum!, le dan clic sobre ese enlace y lo primero que ustedes van a ver es esta cartelera de anuncios. Profe, ¿usted dónde coloca esa información? Ahí en anuncios, muchachos. Mira, acá en anuncios les dije, hoy iniciamos la semana tal,
Acá en la semana anterior les envié unas ayuditas. Mira, le dije, ayudas, actividades semana 1, porque algunas personas me escribieron que no han podido bajar los documentos de la plataforma. Entonces, mira que se los envié directamente. Profe, pero esta información está en la plataforma, sí, pero todo lo que publico en esta cartelera de anuncios les llega a sus correos, a los correos que tienen registrados en la plataforma Sofía. O sea, a ustedes les va a llegar un email y en el email ustedes van a ver este mensajito y adjunto van a tener los archivos que necesitaban para realizar la semana. La misma cosa va a suceder esta semana. Ahorita les publico también ayuda semana 2 y le envío los archivos a las personas que de pronto no puedan acceder a la plataforma o que trabajan desde el celular, lo puedan bajar directamente desde su computadora. ¿Listo? Ok, ¿alguna duda, pregunta? Profe, una pregunta. Ahí en la actividad de Daily Routine, las opciones de grabar el audio, grabar el audio o colocarla como se escribe. Esas dos opciones. Sí, hermosa. Sí, para las personitas que a veces dicen que cuando suben o a veces, no sé, creo que envían el archivo de su celular y no les carga el audio, les doy las dos. Y si quieren enviar las dos, pueden cargar los dos archivos al mismo tiempo, no hay problema. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Cuéntame. ¿Qué hacemos con la actividad multimedia que está ahí dentro de la actividad 2? Es que hay dos versiones de la primera actividad, la versión multimedia y la versión descargable. No, mi rey, ese no es, ese es el material. Ese es el material. Lo que te estás diciendo. ¿Pero qué hacemos Mira, con el material? el material es para que lo tengas ahí y puedas sacar ejemplos y sepas cómo hacer las oraciones. El material es lo que, como su nombre lo dice, es un material de estudio. Entonces, para que tú, por ejemplo, yo no sé qué verbos utilizar, pues es que los verbos están ahí en el material, tú no necesitas inventar otra cosa. Y mira que ahí te dan ejemplos. El material es para que lo tengas ahí como tú mismo. ¿Oíste? Lo que material es para que dime. Lo que pasa es que yo antes había cliqueado ahí y aparecían dos versiones de la actividad, versión multimedia decía y versión PDF, algo así. Y pues no, la versión multimedia es para las personas que quieren navegar el material ahí en la plataforma. También está la opción. Pero es que eso también tiene actividades. Yo me pregunto si también toca completar esas actividades. No. Las únicas actividades que ustedes deben enviar son las que dicen evidencia. Aquí donde está material y material de soporte, simplemente es de estudio y las personas que quieran practicar adicional. Pero no me tienen que enviar eso. Las únicas actividades que ustedes deben enviar a la plataforma son las que dicen evidencias. ¿Ok? Listo. Solo las evidencias de la actividad número 2 para esta semana. Solo las evidencias. Sí, mira. Si tienes la duda, recuerda que en la plataforma está el listado de las evidencias. Mira, son estas. Daily Routine, que se lo expliqué, la actividad interactiva que la hicimos, el jueguito, My Ideal Self, que es el PowerPoint, y A World Difference and Similarities, que es hacer las 6 frasecitas entre la rutina de Scott y mi rutina. Son estas actividades. ¿Dónde están? Están en la pestaña Evidencia. ¿Ok? Evidencia, solamente eso. ¿Listo pues? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Quién más quería preguntar? Profe, mira, es que resulta que yo estoy estudiando automatización. La pregunta mía es que si vos tenés muy en cuenta lo que viene siendo la asistencialidad, hombre, sino que mandaron unos cursitos que entran a chocar ya con el horario del cursito de inglés del martes y no sé si de pronto... No hay problema, Gerson. Yo les he dicho que estas sesiones en línea son de ayuda adicional para la explicación de las actividades. No tiene nada que ver con su desarrollo, pues con el desarrollo de las actividades o el desarrollo del curso. Son de ayuda adicional.
Por eso yo les comparto también las grabaciones, para que de pronto si tienen alguna duda de cómo realizar las actividades, pues simplemente puedan ver la grabación. Pero estas no son obligatorias, no son calificables, son de ayudas adicionales. Las evidencias que ustedes deben enviar para probar que realizaron las actividades, que estudiaron el tema, son las que estamos explicando, las evidencias. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien Profe, más? buenas tardes. Buenas tardes. Profe, le pregunto, mira, lo que pasa es que esta es mi primera vez que me conecto, ¿cierto? Ajá. Y he visto que han llegado correos y que lo del WhatsApp y eso. Yo no tengo, pues, WhatsApp, no tengo celular. Entonces ahí como que no sé qué información se envían allá que sea como importante o las mismas informaciones la ponen dentro de la plataforma. Perdón, mi reina, ¿me repites? Qué pena es que no se te escucha un poco entrecortado, mi reina. Ay, bendito. Que no tengo accesibilidad al WhatsApp, ¿sí? Entonces no sé si la misma información que pasan por el WhatsApp la suben por la plataforma. Es exactamente lo mismo, mi reina. Ah, listo. Ok. Profe, otra pregunta. Exactamente. ¿Hola? Profe. Sí, cuenta. El correo que usted decía en un principio que encontramos en el SENA, pues ahí en el correo del SENA, no sé cómo se abre. Pues yo he intentado abrirlo por Gmail y no, yo no me sé la contraseña de ese correo. ¿Que Pues no no sé has logrado abrir con el mozo? Perdón. ¿Cómo dice? Espérate un momento, yo tengo la grabación.